Bueno, aquí tenemos a mi compañero Nacor Bueno, muchos años jugando en el fútbol, segunda división, gran goleador, técnicamente buen futbolista y sobre todo gran compañero. Aquí tenéis a Luis Blanco, el auténtico mítico, un gran futbolista, una gran persona, es una auténtica bala. ¿Y qué más queréis que os diga? Y con la carita lo dice todo. Suficiente. Cantant favorit? Grupo Metallica. Me encanta que no. Es uno cualquiera. Los chichos. Canción favorita? Cançó. Saint Anger, de Metallica. El del medio. El del medio de los chichos. Zoraida, de los chunguitos. Quina és la pel·lícula que has vist més cops? Un domingo cualquiera. Días de fútbol. I la última? Ayer el Sexto Sentido. Bob Esponja. Quina seria la teva nit perfecta? Cualquiera con mi mujer. Mi mujer y mis niños. Quin és el teu programa de televisió favorit? Ahora mismo no te diría, pero el que ha sido mi programa favorito ha sido Crónica Marcial. Yo solo dibujos. El teu plat de menjar favorit? Basta. Paella. Quin lloc t'agradaria visitar, viatjar? Japón, Tokio. A cualquier lugar bonito con mar. Quin va ser el teu primer cotxe i quin és l'últim? Una Citroën C15 fue mi primer coche y ahora tengo un Nissan Qashqai. Yo llevaba la Nissan Vanette del Papa y ahora un Nissan Pathfinder. Abans de la teva dona o de la vostra dona, quina és la noia més sexy que trobeu? Yo no me mojo ahí, ¿eh? Yo tampoco. Mi mujer. Quin ha estat el vostre darrer capritx? Hace tiempo que no tengo ninguno. Un DVD. Dejé mis caprichos para dárselo a mis niños. Sense que ho sàpiga el Piti. Quina és l'última vegada que et vas emborratxar? No me acuerdo. Yo tampoco. Reconec que em poso borde quan... Borde. Cuando me faltan el respeto. Sí, igual. Platja o muntanya? Playa. La teva marca de roba preferida? Pues no soy mucho de marcas, pero me gusta mucho la Gestar. Yo lo que veo que me gusta lo compro, pero bueno, Gestar es una marca bastante buena. Recomana'ns un restaurant per anar a sopar. Mi Frankfurt Las. Su Frankfurt. Teniu mascota? Sí, un perro. No. De no ser futbolistes, què seríeu? Estaría detrás de una barra, del bar. Lo que la vida me hubiera dado. El teu millor amic en el món del futbol és? Tengo varios, pero quizá Rubén Casado y David Prasia. Mi hermano. ¿Has llegado a ser futbolista? Sin que lo sepan las mujeres. Si eres guapo, supongo que sí. Es como yo. Hay de todo en todo. Una picant. Et rendeix més el camp practicant sexe abans? No porque no lo practique, pero no he notado si hay algún cambio. Tampoco, no sé. Què li sobra i què li falta al futbol català? Bueno, ahora mismo quizás falte, aparte de más equipos, porque cada vez somos menos equipos en segunda vez, pues bueno, que esté todo, económicamente esté todo mucho mejor, porque ahora lo estamos pasando todo muy mal. Sobre todo eso. La verdad que hace tiempo que no estoy por aquí, pero la verdad que está todo muy mal en todos sitios, entonces intentar mejorarlo todo en ese sentido.
Teniu alguna mania abans de sortir al camp? Algun ritual? No. Exceptuant pit i tal, quin és el vostre millor entrenador de la vostra carrera? Yo tengo mucho cariño a Calderé. Yo me voy a fijar más en el que aprendí mucho porque bueno, salí de juveniles, llegué a Barcelona y la verdad que aprendí mucho de Joan Vilar. Después he tenido muchos grandes entrenadores, pero sí que es cierto que me queda más cuando eres más jovencito, ¿no? Lo que puedes llegar a aprender y la verdad que en ese sentido aprendí mucho. Sense comptar l'afició del Sant Andreu, quina seria la millor afició que heu fa tractar? Valora. Sin desprestigiar a ninguna, porque la verdad que siempre he tenido gran apoyo. Jugar en Castalia, la verdad que era muy bonito porque siempre me estaba bien. Què coneixíeu del Sant Andreu abans de fitxar? Bueno, yo lo conocía muchas cosas porque vivo aquí al lado y bueno, toda la vida enfrentándome a San Andreu. Sabíamos que era uno de los equipos más fuertes de aquí de Cataluña. Exactamente, lo mismo, pues lo que vas viendo, lo que vas siguiendo por la prensa, pues que era uno de los equipos más fuertes y en mi caso, que llevo tanto tiempo fuera, pues me apetecía estar en un sitio potente y que cerca de casa. Ara una de política. Si fóssiu president de la Generalitat, què seria el primer que faríeu? Esto es antiimpopular, pero para mi negocio quitaría la ley antitabaco. Y para mi negocio, que son mis 4 niños, pues sobre todo la educación y la salud, que no haya recortes. Ara us diré uns quants equips i em teniu de dir la primera paraula que us passi pel cap. Barça, La excelencia, Magia, Madrid, equipazo. Potencial ofensivo. Espanyol, Yo personalmente cariño. Yo mucho respeto porque muchas veces con chavales jóvenes han hecho grandes campañas. Nàstic de Tarragona, Bueno, sufrimiento ahora, ¿no? Gran equipo que lo está pasando mal. Figueres, Se echa de menos. Lo mismo, sí. Europa, Rivalidad. Rivalidad. Reus, Bien, ilusión, un equipo que sube para arriba. Es un equipo que igual años atrás pues ha podido tener más de donde ha estado. Ha subido mucho y ha bajado mucho de categoría cuando ha tenido grandes equipos. Girona, Girona. No sabría qué decirte. Paso palabra. Pasa palabra. Bueno, un equipo que desde... Buen proyecto. Buen proyecto. Sí, que había estado desde tercera subido a segunda división y se ha mantenido. Sabadell, Sabadell también buen proyecto. Mucha ilusión. i Sant Andreu. Pues San Andreu, pues estoy como en casa, una familia. Una familia. I ara 3 preguntes per acabar. Dieu un desig en veu alta. Un deseo en voz alta. ¿Personal o profesional? Lo que queráis. Venga, vamos a ser uno profesional. Que el San Andreu suba a segunda era y que yo esté en el club. Pues sí, si es profesional ese es el mejor regalo. Una nota d'humor. Sabeu imitar algú? No, soy muy malo. Soy muy flojo, la verdad. Soy muy malo. I ara sí, per acabar. Jugar al Sant Andreu és... Es especial y bonito. Sí, muy bonito jugar cerca de casa. I ara que heu passat aquest marrón, quins jugadors voleu que siguin els pròxims en passar per aquí? Uno cada uno. Yo digo el Pipa. Moyano. El Pipa es... Moyano. Moyano. Y yo el calor, Ángel. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias.